Buenas noches al grupo, espero que todos estén bien. Esta práctica es la parte de cinética química, es una práctica muy interesante porque aquí hemos estudiado la velocidad de reacción. Muy bien, vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la cinética química. Como hemos dicho al principio, la cinética química lo que trata de estudiar es la velocidad de las reacciones, cómo ocurre una reacción y los mecanismos por los cuales se producen esa reacción. Entonces, una reacción química es un proceso en el cual se combinan dos reactivos, en este caso lo hemos llamado A y B, y estos reactivos se combinan y producen unos productos, en este caso C y D, que puede ser cualquiera. Por ejemplo, en el caso de ácidos y bases, ellos producen sal y agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace la cinética química? En este caso, estudia las velocidades de reacción y el orden por los cuales se producen estas reacciones, o sea, qué orden tienen este tipo de reacciones, es lo que interesa desde el punto de vista experimental. Muy bien. Ahora bien, la ecuación que relaciona la velocidad de una reacción con la concentración, claro, porque van a ver, en este caso, hasta cuándo va a durar una reacción, hasta que los reactivos se consuman, es decir, la concentración de los reactivos desaparezca, de manera que se grafican o hacen una gráfica de una reacción, debe ser una exponencial negativa, porque a medida en que la concentración va disminuyendo y a medida en que el tiempo va incrementándose, y vamos a tener entonces una curva, en este caso una exponencial decreciente. En el caso anterior habíamos visto reactivos que llamamos A y B que producían productos C y D. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad de una reacción? Bueno, la velocidad de una reacción es la derivada de la concentración de los reactivos con respecto al tiempo. Eso está referido generalmente al reactivo limitante, porque una reacción se genera hasta que el reactivo limitante se consuma. Entonces una velocidad, por ejemplo, en el caso anterior sería K, concentración del reactivo A elevado a la N, más la concentración del reactivo B elevado a la M. Esta K es la constante de la velocidad y M y N son órdenes parciales en este caso de la reacción, porque la suma total de N más M es el orden total de la reacción. Generalmente los órdenes de las reacciones van de 0, 1 o 2. Eso es más o menos el orden de las reacciones. ¿Cuál es el objetivo general de esta práctica? Es determinar el orden, determinar la velocidad y el orden de la reacción. En este caso van a tener dos reactivos, van a trabajar con un pseudo orden y van a tener dos reactivos: el tiosulfato, que también se llama hiposulfito de sodio pentahidratado, y el iodato de potasio. Entonces la idea aquí es determinar la velocidad de esa reacción, su constante y el orden de cada una de esas reacciones. Ese sería el objetivo general. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos? Determinar la dependencia de la concentración del tiosulfato, determinar gráficamente el orden para cada reactivo y hay que determinar el valor de K, determinar gráficamente, en este caso, determinar la dependencia de la velocidad de la reacción, en este caso sería referido al iodato, y en este caso determinar la dependencia de la concentración del iodato. Es decir, vamos a hacerlo para cada uno de los reactivos. ¿Cuáles son los materiales? Bueno, muy sencillo. En este caso vamos a utilizar 3 buretas. Cada bureta va a estar identificada, por ejemplo, una con el tiosulfato, una con el iodato y el otro con el agua. Van a tener 3 buretas. Eso significa que van a tener diferentes vasos precipitados pequeños, en este caso generalmente de 150 mililitros, en el cual a uno de los reactivos, por ejemplo, eso va a depender de qué estudio van a hacer, de qué dependencia sea el iodato o el tiosulfato, pero generalmente uno de los reactivos lo vamos a llamar A, que va a mantener su concentración constante, y el otro reactivo B es el que vamos a estar variando, porque vamos a tratar de hacer una reacción de pseudo orden, una reacción en la cual uno de los reactivos se mantiene constante. Entonces, vasos precipitados de 150, embudo de cuello largo. Estos embudos de cuello largo, no necesariamente esta parte del embudo de cuello largo, porque basta con que tengas las buretas y puedes ir calibrando. En este caso de acuerdo a las tablas del procedimiento experimental, vas a mantener la concentración, en este caso de uno de los reactivos, en 10 mililitros, y el otro va variando de 10 a 5, es decir, el primero sería 10, 9, 8, 7, 6 y 5. Muy bien.
Ok, vamos a aplicar esto rapidito, que esto es para el procedimiento cuando tengo que ver la dependencia de la concentración del iodato de potasio. En este caso, el tiosulfato va a mantener constante su concentración y va a variar la del iodato de potasio. Eso pueden verlos en su guía práctica, pueden ver la tabla en la cual la concentración del tiosulfato se mantiene constante y el iodato es el que va a variar. Entonces, aquí rapidito se explica, esta es la figura, van a tener 3 buretas conectadas de esta manera, identificadas con tiosulfato, iodato y agua. En este caso, que es la dependencia de iodato de potasio, vamos a llamar un vaso A. En el vaso A es donde yo voy a tener el tiosulfato. En este caso, el tiosulfato va a mantenerse constante. Y el vasito B, donde está el iodato, es el que va a variar. Sus concentraciones van a variar, es decir, los mililitros que estás agregando van a ser de 10 hasta 5. En el primer caso sería 10, después 9, 8, 7, 6, 5, hasta llegar hasta 5. Entonces siempre se va a vertir el vaso A sobre el vaso B y una vez se toma el tiempo, una vez que aparezca el color azul, porque en este caso la cinética se va a observar con la aparición de un color azul. Cuando eso aparezca, entonces ya tenemos la cinética. Es muy importante acá el observador, porque es el primer color que vas a apreciar, el color azul. Es muy sencillo. Que repito nuevamente, colocan 3 buretas, la identifica con el tiosulfato, el iodato y el agua. En el caso de la dependencia del iodato de potasio, significa que el tiosulfato va a mantener su concentración constante y va a variar la del iodato de potasio. Y siempre el vasito A, que tiene en este caso la concentración del iodato, del tiosulfato, es el que se va a vertir sobre el en este caso sobre el iodato. En el momento en que se vierta, tomas el tiempo. Cuando aparezca el primer color azul, tú paras y se mide el tiempo. Esto va a ser la dependencia del iodato con respecto del iodato de potasio. Pero también se va a hacer la dependencia con respecto al tiosulfato. En el caso del iodato de potasio, recuerden, se mantiene constante la concentración del tiosulfato y se varía la concentración del iodato de potasio desde 10 hasta 5. Se va variando. En el caso contrario, se invierte y entonces sería la dependencia con respecto al tiosulfato. Y se mantiene constante el iodato de potasio en las muestras, variando entonces el tiosulfato de 10 a 5. Eso lo pueden ver en sus tablas en la guía. Cálculo de resultado. Bueno, aquí hay que determinar el orden gráfico del orden para cada reactivo. En este caso hay que determinar el valor de K para cada reactivo, o sea, la velocidad, porque K, recuerden que es la velocidad. La velocidad de una reacción es simplemente la derivada de su concentración con respecto al tiempo. Entonces los cálculos determinan gráficamente el orden para cada reactivo y estimar el valor de K. Determinar la velocidad de la reacción graficando para el tiosulfato la concentración del tiosulfato presente hidratado de sodio en función del tiempo en segundo, la concentración en función del tiempo en segundo, 1 sobre la concentración en función del tiempo en segundo. Esta parte, aunque la expliqué un poquito rápido, esto es básicamente teórico en la parte, se vio en la parte teórica de química, pero es decir, estos cálculos van a hacer igualmente para el iodato de potasio. Se van a tratar de graficar y en base a la gráfica, si es logaritmo, si pueden graficar, o sea, en realidad van a tener una curva con una exponencial decreciente al graficarla y lo que hace es linearizarla aplicando el logaritmo. Si logran graficar y eso le da una recta, entonces tienen una reacción de molde 1. Lo que hacen es intersectar la recta con la gráfica y consiguen el valor de K. Muy sencillo. O en este caso hallarían la pendiente también. Bueno, es bastante sencillo, no es complicado. Igualmente sucede, pero si en el caso si no es de orden 1, entonces simplemente colocan 1 sobre la concentración y la linealizan en función de eso y la grafican. Si eso le da una recta, entonces de orden 2. Recuerden que la idea de esta práctica es calcular la velocidad de la reacción y el orden de las reacciones. En esta tabla se muestran los cálculos experimentales para cada una de las dependencias. En este caso está referida al iodato de potasio. Recuerden, aquí es muy importante las concentraciones porque lo que estoy utilizando son mililitros, pero necesitan las concentraciones. En el caso del iodato es 9.3 por 10 a la menos 3 molar. Pero en el caso del tiosulfato, ya se lo voy a mencionar, pero vamos primero con el iodato. En este caso, fíjense que la concentración del tiosulfato siempre se mantiene constante y la que varía es la concentración del iodato.
Y en la parte experimental siempre van a vertir el tiosulfato sobre el iodato. Y eso les va a dar cada uno de los tiempos que están registrados aquí. Por ejemplo, para el caso de 10 y 10, en este caso les dio 20 segundos para aparecer el color azul. Luego, para la segunda experiencia, el tiosulfato se mantiene constante, pero la concentración del iodato varía, sería 9 mililitros y 1 mililitro de agua para que sean 10. Esto se mezcla y después se vierte el envase A sobre el envase B y se mide el tiempo. En este caso dio 30 y así sucesivamente hasta llegar hasta 5. Igualmente esto se hace con respecto al tiosulfato. Ahora que la concentración que se va a mantener constante es la del iodato. Fíjense que la concentración se ve en la columna, se mantiene constante 10 y 10 y 10. Y entonces va a variar la concentración del tiosulfato. El tiosulfato es el nombre comercial que se llama, pero en realidad su nombre es sulfito de sodio penterahidratado. Para calcular esa concentración en el laboratorio, en este caso simplemente van a agarrar 1 gramo, ¿bien?, y lo dividen entre 500 mililitros y eso les da la concentración en molaridad del tiosulfato. Y con esta concentración y los volúmenes determinan la concentración de cada una de estas muestras. Acuérdense que es necesario que grafiquen esto. Debe haber una función exponencial decreciente porque fíjense que a medida en que las concentraciones van disminuyendo, en este caso se va diluyendo, las concentraciones van disminuyendo, al diluirlas van disminuyendo y los tiempos se hacen más grandes. Por eso ustedes ven que el tiempo va incrementándose porque la concentración va diluyéndose y de por sí va disminuyendo entonces y va aumentando el tiempo. Con respecto a las asignaciones, esto también está en la guía, pero yo tuve básicamente algunas preguntas y sería interesante que la anexaran a su informe. Por ejemplo, ¿qué es una reacción química? Más o menos lo expliqué, pero pueden profundizarla. ¿Qué representa la velocidad de una reacción? Escriba la ecuación balanceada de una velocidad, tomen una reacción general y escríbanla. Explique cada uno de los factores que modifican la velocidad de una reacción. Que estudie la ley diferencial de velocidad. Exprese la ley diferencial para la reacción que está estudiando. ¿Qué reacción hay entre el orden de una reacción y la estequiometría de una reacción? ¿Qué es una reacción de pseudo orden? ¿Cómo se puede determinar el orden experimentalmente de una reacción? ¿Cómo se puede determinar el orden gráficamente? Y las unidades de K pueden dar el orden total. Justifique su respuesta. Bueno, son preguntas muy sencillas. Las anexé a esta práctica porque es interesante, porque la semana que viene tienen su examen y muchas de estas preguntas o algunas de estas preguntas las voy a hacer en este caso en su examen. Muy bien, eso es todo, gracias.